Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Les saluda tu amiga Mariluz y en este video les voy a compartir el paso a paso de cómo tejer un chaleco para hombres. Y también te estaré dando las indicaciones para tejer un chaleco pequeño para un niño de 3 a 4 años. ¿Ya? Muy bien, aquí está, por ejemplo, el chaleco es para hombre, es grande, es talla L. Y hemos aplicado estas puntadas de abeja, como podemos ver aquí. ¿Aprecian? Ahí está. En total tiene 3 abejas. Y el parte de atrás hemos tejido con estos puntos rombos que tenemos aquí, ¿no? De paso, este punto rombo ya tiene su paso a paso. Hemos tejido ya. Y también aquí tenemos para un niño de 3 a 4 años un chalequito. Y solamente nos ha entrado 2 abejitas. Ya, ahí está. Y también y por la espalda, estos son los mismos puntos de acá, solamente que la diferencia es, este es, por ejemplo, hemos combinado con puntos derechos y puntos revés. Aquí, por ejemplo, puro es los puntos revés, solamente el que forma el punto rombo. Esos puntos nomás son puntos derechos, el resto es punto revés. Aquí es combinado, ya hemos combinado con punto derecho, punto revés, punto derecho, punto revés. Muy bien, amigos. Para niño, ustedes van a montar unos 70 puntos, parte delante, y les va a quedar así, tal y como estoy tejiendo. 70 puntos por delante y 72 puntos por detrás. Ustedes se preguntarán, ¿por qué has variado? Porque estos puntos rombos son múltiplos de 6,2, ¿ya? Y a cada, para empezar un punto aquí, para empezar un punto, y acá para empezar un punto. Y y luego tejes 6 puntos revés y luego tejes 2 puntos de revés, no, puntos derechos para que forme el punto rombo. Y luego 6 puntos revés, 2 puntos derechos. Así vamos a tejer. Y es por eso que yo monté 72 puntos, ¿ya? Y la lana estaba usando 200 gramos y solamente es lana de 2 hileras, ¿ya? Eso ustedes van a usar para hombre. Para hombre más o menos hemos usado la lana unos 530 o 520 gramos, ¿no? Este tamaño nos ha sobrado todavía. Ustedes les recomiendo que se compren 600 gramos de lana, o sea, 6 de estos que tengo aquí. Y esto es la lana gruesa de 3 hileras, ¿ya? Y el chaleco que hemos tejido para niño es solamente de 2 hileras. Esto es de 3 hileras o 3 milímetros, podría decir. Bien, entonces ahí les dejo el paso a paso de cuánto tenemos que montar para este chaleco grande. Y también quiero que me regales un me gusta para que llegue a más personas este video. Así que comparte con tu grupo de tejidos. Muy bien, amigas. Ahora vamos a montar los 96 puntos para empezar de esta manera. Y vamos a dividir tal y como está dividido esta de aquí. Muy bien, amigas. Yo, por ejemplo, ya avancé el punto elástico. ¿Cuántas vueltas he dado? 16 vueltas, ¿ya? Como es lana gruesa, entonces los 16 vueltas es más que suficiente para mí. Ya depende de cada uno también cómo quiere el tamaño, la pretina, el punto pretina, ¿ya? Entonces, lo que vamos a dividir ahora es ya los puntos, lo que vamos a tejer. Bueno, aquí por ejemplo yo ya dividí y les voy a decir cuántos puntos, ¿ya? Bien, aquí por ejemplo para empezar, ya por ejemplo yo ya di 2 vueltas, amigas, ya tienen 2 vueltas. Ya, por ejemplo yo ya dividí, aquí tejí 9 puntos por derecho. Y luego de 9 puntos he tejido 10 puntos reversos. 1, 2, 3, 4 y 5. Estoy contando de par. Y luego tejí 4 puntitos por
derechos. Y repetí el punto. Aquí, por ejemplo, son 10 puntos hasta esta puntada que tenemos punto derecho. ¿Ya? Hasta ahí, ya les dije. Ahora, desde aquí hasta aquí, este va a ser el punto abejita que tenemos y también hemos dividido los puntos de esta manera. Este punto derecho es muy aparte, mis queridas amigas. Ya, desde aquí, pues aquí tengo el punto derecho, 1, aquí desde aquí voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí 10 puntos, puntos revés. Y aquí un punto derecho para sus patas. Y aquí 6 puntos por revés. Y aquí es la otra pata que tenemos, un punto derecho. Y de la misma manera aquí, desde aquí hasta aquí tengo 10 puntos. Mira cómo podemos contar, muy aparte de aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo 10 puntos y un punto derecho. Y desde aquí hasta aquí repetimos de aquí en la puntada que tenemos ahí. Vamos a repetir. Tenemos 1, 2, 3, 4, otros 5, otro 10 puntos. Y una vez que tengo los 10 puntos, aquí tengo los 4 puntadas que tengo aquí. 4 y aquí 10 puntos y aquí también los 9 puntos que tenemos que tener. Muy bien. Muy bien, empezamos aquí por este costado. Vamos a empezar de esta manera. Ustedes por este lado vamos a así, alcen, y vamos a cruzar de esta manera. Ya, esto es lo que hemos cruzado, el primer punto, tejemos el punto revés, ya, tejen el punto revés, tejen y el resto tejemos punto derecho, ya. Ahora, tenemos un punto acá, 1, 2, 3, 4 puntos y vamos a volver a cruzar los puntos, ¿de acuerdo? Por el otro lado lo vamos a cruzar así. Lo cruzamos y tejemos punto derecho y esto es lo que hemos cruzado, este lado punto revés. Así de esa manera vamos a empezar este suéter. Listo. Ahora el resto tejemos puntos revés hasta aquí. Y me hago sobrar un puntito para ya empezar con los cruces. Muy bien, ya estamos aquí. Ahora aquí por ejemplo tengo 4 derechos. Ahora 2 puntos voy a alzar de esta manera y voy a cruzar un punto al centro de 2 puntos derechos, ¿de acuerdo? Y 2 puntos derechos tejemos punto derecho y un punto revés. Ahora espero ahí. Y del otro lado de la misma manera voy a trasladarlo un punto al centro, ya, ahí está, y tejo punto revés y 2 puntos me tejo puntos derechos y voy a tejer así de esa manera, ya, hasta aquí, punto derecho. Muy bien, por ejemplo ya estoy aquí, este es el punto derecho y voy a tejer 10 puntos revés hasta aquí. Muy bien, aquí por ejemplo este punto derecho que llevo es la pata y aquí 6 puntos y aquí punto derecho y aquí hay, y también aquí voy a cruzar tal y como crucé aquí. O sea, aquí los mismos puntos que hicimos vamos a repetirlo aquí, ¿ok? Muy bien, ya estoy aquí. Por ejemplo, vamos a repetir el punto aquí. Ya estamos en los 4 puntos por revés aquí y repetimos el punto. De ambos lados vamos a trasladarlo al centro, nada más. Esto repite. Muy bien, ya estoy aquí al final. Por ejemplo, un punto, vamos a tejer punto derecho hasta el final. O sea, hasta la sisa, ya, hasta la sisa esto vamos a tejer. Puro derecho en este lado cara. Ok, ahora, una vez que estamos, va a jugar aquí los 8 puntos, va a jugar. Ahora, de por dentro, ustedes lo trasladan así de esta manera, lo cruzan. Y un punto que cruzamos, ustedes tejen punto revés.
tejen punto revés y el resto siguen tejiendo punto derechos. Tenemos este, contamos, tenemos, esto si quieren cuentan, 3, 4 y 5. Y luego aquí de la misma manera vamos a cruzar lo que está aquí al final, vamos a trasladarlo así de esta manera, sueltan y vuelven a recogerlo y lo cruzan. Y este primer punto que hemos cruzado vamos a tejer el punto derecho y este punto de orilla, punto revés, así de esta manera. Ahora ahí está, ya estamos, ahí está ahí. Ahora volteamos el tejido y en esta vuelta vamos a tejer tal y como se nos presente los puntos, ¿ya? Muy bien, ahora ya hemos dado la vuelta, ahora lo que vamos a empezar es lo siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos un punto por revés. Ahora un punto más vamos a tejer por revés así, ¿ya? 2 puntos por revés y tejemos un punto por derecho y nos va a quedar 2 puntos más para sacarlo afuera. Lo cruzan así y acá ya tenemos, por ejemplo, 2 puntos revés y un punto va a ir hasta la sisa puro derecho. Así de esta manera ustedes van a tejer un punto. En la próxima vuelta ya vamos a sacar, solo nos va a quedar un punto y un punto juntitos. Muy bien, ya tejí hasta aquí. Aquí también vamos a trasladarlo, 2 puntos agarran y un punto le trasladan al otro lado, así poco a poco o en cada vuelta vamos a estar rellenando con estos puntos revés aquí y del otro lado de la misma manera. Así vamos a avanzar primeramente estos puntos así y listo, y tejemos tal y como se nos presenten los puntos. Aquí una más vamos a dar y luego vamos a empezar ya aquí hasta las patas de la abeja, ya, y en esta vuelta ustedes aquí y aquí ustedes lo tejen tal y como tejimos aquí, ¿de acuerdo? Muy bien, ya estamos en la vuelta número 6. Aquí, por ejemplo, aquí están las patas. Ahora sí, vamos a doblar. En la vuelta número 6 ya vamos a doblar las patas, ¿ya? Las patas de la abeja, obviamente. Ahora, por ejemplo, aquí estoy ya finalizando. Tengo puntos, 2 puntos revés por el reverso. Ahora, un punto más voy a realizar en punto derecho. Vamos a cruzarlo. Cruzamos. Y tejemos punto revés y un punto, tejemos punto derecho y aquí también vamos a cruzar el punto, cruzamos y primer punto tejemos punto revés y el otro tejemos punto reversible. Ahí está y nos queda de esta manera, ¿ya? Ahora tejemos el punto derecho, aquí un punto, ¿ya? Y voy a tejerme hasta aquí, amigas, hasta aquí. Aquí, por ejemplo, ya ustedes van a cruzar aquí. Y de este lado también ambos. Y voy a tejer hasta aquí, ¿ok? Muy bien, amigas. Por ejemplo, ya tejimos hasta aquí y ya estoy aquí. Aquí, por ejemplo, ya estoy en las patas, amigas. Ahora. Bien, aquí, por ejemplo, aquí dentro, aquí en centro, tengo 6 puntos, ¿ok? Ahora aquí me hice sobrar 2 puntos de que viene aquí. Ahora, lo que vamos a hacer es cruzar. Agarro punto derecho y voy a cruzar con estos puntos del otro lado, así de esta manera y cruzo para que se doble los pies y tejo punto derecho y 2 puntos sigo tejiendo puntos revés, ya, así de esa manera ustedes van a tejer puntos revés. Ahí está, ya tejé hasta aquí. Ahora estoy aquí. Ahora de este lado de la misma manera voy a trasladarlo. Lo suelto y lo agarro así de esta manera y lo cruzamos y voy a tejer 2 revés y un punto derecho. Ahora les comento,
Teníamos 6 puntos aquí dentro de las patas. Ahora tenemos 10 puntos, ¿de acuerdo? Ahora voy a repetir los puntos aquí. Repito los puntos. Y me doy la vuelta y una vez que estoy aquí, vuelvo con ustedes. Muy bien, ya estamos en la vuelta número 8. Ahora vamos por la vuelta número 9. Bien, ahora, por ejemplo, aquí ya hemos cruzado los 3 puntos revés que tenemos. Mira, por ejemplo, y aquí vamos a cruzar este punto con este punto, los dos juntos, así de esta manera, para que les quede mucho mejor. Ahí está. Lo cruzamos y tejemos puntos derechos de la misma manera. Y aquí, por ejemplo, tenemos otro 3 puntos revés. Y les va quedando de esta manera. Ahora, un punto es por derecho. Y esta partecita ustedes van a repetir, tal y como hemos estado rellenando. Y una vez que esté aquí, vamos a ya empezar en la vuelta número 9, amigas. Pongan atención, vamos a empezar ya con el cuerpo y con las alas, ¿ok? Bien, ya estoy aquí. Ahora, vamos a empezar con las alas. Por ejemplo, desde aquí desde ahí marca el diseño o la puntada de abeja. Ya, este punto derecho ya esto va a ir hasta el final de nuestro tejido. Ahora, aquí voy a tejer, amigas, 2 puntos revés, ¿ya? Tejemos 2 puntos revés. Y luego voy a tejer 2 puntos derechos. Ya vamos a empezar con las alas, amigas, ¿ya? 2 puntos derechos. Y aquí, por ejemplo, les debe sobrar 4 puntadas por revés, ¿ya? Ustedes lo tejen 4 puntadas por revés y listo. Ahí está, por ejemplo, estamos en la vuelta número 9, ¿ya? Ahora, aquí voy a tejer punto derecho y aquí 2 puntos también voy a tejer por revés. Ahora, aquí el detallito viene. En la muestra hemos sacado así nada más, aquí, como podemos ver aquí, ¿ya? Y por ejemplo, aquí ya lo hicimos así de esta manera. Esta partecita, como ven, ya no es como así. Si ustedes quieren hacerlo así, ya pueden hacerlo también. Si no, pueden hacerlo así como yo lo voy a hacer así. Así también sale y así también sale. Muy bien. Para hacer así redondito el parte cuerpo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Agarran, muy aparte de 2 puntos, aquí este punto, ustedes agarran así de esta manera y lo sueltan. Y 2 puntos agarran así de esta manera. Y este punto que trasladamos, ustedes lo hacen, lo tejen así, punto derecho. Y 2 puntos también tejen punto derecho. Y esto de aquí, punto derecho. Y un punto que vemos aquí, vamos a trasladarlo aquí. Y de la misma manera, 2 puntos lo trasladan al centro. Aquí agarran y lo trasladan así de esta manera. Y van a tejer el punto derechitos. Lo tejen punto derecho. Este punto también tejen punto derecho. Y esto de aquí. Y aquí tenemos 2 puntos revés. Tejemos punto revés. Y nos está quedando más o menos, ahorita ya no se nota, vamos a dar 4 vueltas, ¿ya? Ahora aquí punto derecho y aquí vamos a tejer 4 puntos revés. Tenemos 4 y 2 puntos para empezar las alas, ya estamos empezando las alas. Y aquí 2 puntos por revés y listo. Aquí vamos a repetir los puntos que repetimos aquí, nada más. Muy bien, ya hemos terminado. Ahí está. Ahora doy la vuelta. Aquí también, como pueden ver, hemos cruzado, mis queridas. Está cruzado. Ahora doy la vuelta en esta vuelta tal y como se me presente los puntos. Muy bien, ya terminamos la vuelta número 10. Ya, ahora
En la vuelta número 11, aquí para empezar, ustedes tejen así de esta manera 2 puntos. Y vamos a trasladarlo, un punto que es asegurar aquí, vamos a trasladarlo, ya, vamos a cruzarlo de esta manera, lo cruzan y este primer punto vamos a tejer punto derecho. Y un punto, punto revés, ya, punto revés. Y del otro lado también de la misma manera voy a trasladarlo y voy a tejer el punto revés. Y este punto derecho y este de aquí, puntos derechos, así de esa manera vamos a empezar ambos costados, ¿ya? Así. En este lado ustedes también lo van a hacer tal y como estoy haciendo. Ahora, aquí ustedes siguen cruzando, todavía nos falta 4 puntos más, vamos a trasladarlo aquí al centro y de este lado también. Y voy a regresar una vez que estoy aquí en la ala, voy a tejer todo hasta aquí. Muy bien, ya avancé hasta aquí. Ahora, este primer punto, punto derecho. Ahora, aquí tengo, por ejemplo, aquí están las alas, ¿ya? Y 2 puntos revés me tejo primero. Y un punto también voy a tejer por derecho. Ahora, lo que tenemos aquí, 4 puntos, voy a trasladarlo 2 en 2 aquí en el centro que tenemos aquí, ¿ya? Lo vamos a trasladarlo así de esta manera. Observen. Lo agarran y lo sueltan y recogen un punto que tenemos ahí. Y lo jalamos y este punto vamos a tejer, o sea, dentro de la alitas que hay, vamos a tejer el punto arroz. Punto, este es primer punto, punto derecho y segundo punto, punto revés. Y aquí voy a tejer el punto derecho. Ahora, 2 puntos me tejo punto revés. Ahora, aquí por ejemplo tengo 2 puntos revés. 2 puntos revés vamos a trasladarlo en uno. Por ejemplo viene la patita. Vamos a trasladarlo uno en uno en cada vuelta, así. Lo trasladamos y esta patita lo jalamos a este lado. Ahí está. Ya tenemos 3 puntos para la ala. Ahora me tejo punto derecho y punto revés. Ahora aquí por ejemplo estamos empezando el cuerpo, aquí ya tiene 2 vueltas. Ahora voy a dar esta vuelta más y el otro vuelta más, en total serían 4 vueltas. Así ustedes esta partecita van a tejer, estamos tejiendo puro derechos, ahí está. Ahora voy a tejer un punto revés aquí en el costado. Y aquí está la patita que viene. Y esta patita, un punto vamos a trasladarlo para este lado, para hacia ala. Trasladamos y lo cruzamos de esta manera. Lo cruzan y tejemos punto revés. Tejemos 3 puntos revés. Ahí está. Ahora, 2 puntos vamos a trasladarlo a la ala, tal y como trasladamos en la otra ala. Lo trasladan. Y empiezan aquí a tejer puntos arroz, acá punto derecho y punto revés. Y un punto sigue la misma. Y aquí 2 puntos también. Y punto derecho también. Y como pueden ver, ahí está. Aquí están las alas, ambos lados. Y el cuerpo y aquí están las patas que empezamos. Bien, así vamos a salir hasta aquí. Y damos la vuelta. Muy bien, amigas. Aquí, por ejemplo, hemos tejido tal y como tejimos aquí. No se confundan en ese lugar. Ya es tal y como tejimos aquí para empezar. Ahora, doy la vuelta y en esta vuelta, tal y como se me presenten los puntos. Muy bien, amigas. Ya terminamos la vuelta número 12. Ahora, como pueden ver, aquí ya se ven las alas. ¿Ya? Ahora, aquí para iniciar, ustedes siguen cruzando así. Este lado aquí y aquí también, y luego tejen punto revés y aquí siguen cruzando. Nos falta todavía 3 puntos para cruzar aquí dentro de ambos lados, y una vez que estoy aquí voy a regresar. Muy bien, ya avancé. Esta es la vuelta número 13, ya. Muy bien, aquí por ejemplo, aquí vamos a repetir aquí
Este 2 puntos vamos a tejer puntos arroz, punto derecho y punto revés, ¿ya? Ahora vamos a repetir este 2 puntos, vamos a trasladarlo a la ala, así de esta manera vamos a trasladarlo, y una vez que traslade voy a tejer el punto de arroz inmediatamente, este punto revés, y aquí el punto. Muy bien, ahora me queda un punto, y un punto que me queda, por ejemplo, de este lado voy a trasladar. Trasladamos a este lado, ¿ya? Listo. Y un punto vamos a tejer punto derecho, y un punto más vamos a tejer punto derecho. Va a hacer que vaya el cuerpo. Aquí como podemos ver, el cuerpo. Esto de aquí. Ambos lados, ¿ya? Ahora, aquí por ejemplo ya hemos dado los 4 vueltas. Ahora voy a tejer punto revés, 4 puntos voy a tejer punto revés. Tenemos 1, 2, 3 y 4 puntos, nada más. Y un punto que me sobra va a ir al cuerpo, o a formar el cuerpo. Ahora, un punto voy a trasladarlo a este lado, o sea, esta pata que viene, que vemos aquí, voy a trasladarlo así de esta manera, ahí, y tejemos aquí juntos, ambos lados ya están juntos, ¿ya? Y aquí voy a tejer 2 puntos revés, y aquí 2 puntos vamos a trasladarlo a las alas, ¿ya? Vamos a trasladarlo de esta manera. Ahí está, lo trasladamos, y punto tejemos punto derecho, y repetimos los puntos arroz aquí, ¿ya? Listo, ya tejemos, y un punto por derecho, y todo esto vamos a tejer o vamos a repetir tal y como tejimos aquí. ¿Listo? Muy bien, ya terminamos la vuelta número 14. Ahora vamos a dar la vuelta número 15. Muy bien, aquí por ejemplo ya me está quedando así de esta manera. Ahora, esta partecita ya voy a culminar, ¿ya? Vamos a cruzar. Así, y punto derecho al final. Al final, y tejemos puntos revés. Tejemos. Y estoy aquí por el también otro punto. Le vamos a trasladar. Y tejemos puntos derechos. Y listo, nos queda de esta manera. Ahora, aquí por ejemplo, sigue me falta un punto, voy a trasladar, un punto sigue me va a faltar. Y voy a regresar una vez que estoy aquí, hasta aquí voy a avanzar, ¿ya? Muy bien, ya estoy aquí en la vuelta número 15, nos toca esta de aquí. Por ejemplo, aquí estoy en las alas, 2 puntos tejemos. Y un punto por derecho, y aquí los puntos arroz. Ahí está, aquí nos corresponde punto revés, aquí punto derecho, y aquí punto revés. Ya, esperamos ahí. Ahora, 2 puntos vamos a trasladarlos aquí a las alas, ¿ya? Vamos a trasladarlo de esta manera. Ahí está. Y por ejemplo, aquí vamos a tejer continuando punto derecho, y de aquí punto revés, y punto derecho. Aquí por ejemplo, como nos ha tocado 3 puntos derechos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta patita que viene, amigas, yo hice en la muestra, esta patita lo hemos rematado, pero en este caso vamos a llevar al cuerpo, ¿ya? Vamos a llevar así, de esta manera. Este es el cuerpo, ¿sí o no? Este de aquí, ya. Un punto que viene, lo que marca el cuerpo,
o lo que forme el cuerpo, este punto derecho. Este lo alzamos de esta manera y por detrás lo hacemos pasar así de esta manera y lo cruzamos así. Así de esa manera, esta patita que viene desde aquí abajo va a entrar al cuerpo. O sea, va a formar parte del cuerpo. Y una vez tejido así, tejemos puntos derechos, ¿ya? Derechos, derechos y derechos hasta ahí. Ahora, aquí de la misma manera, este patita que viene aquí, vamos a trasladarlo al cuerpo así de esta manera, debajo de este punto derecho. Y tejemos punto derecho. Y esto también tejemos punto derecho. Ahí está, amigas. Ahora en este lado de la ala ustedes van a tejer tal y como tejimos aquí. Esto de aquí lo jalan al este lado y lo recogen dos puntos y listo. Y tejemos punto derecho y estos puntos vamos a tejer punto de arroz. Así de esa manera vamos a tejer, amigas, ¿ok? Sí. Ahí está punto de arroz y un punto seguimos tejiendo punto derecho y listo, así de esta manera, nada más. Y como podemos ver, ya se está notando el punto abeja. Muy bien. Y en esta parte vamos a tejer tal y como estuvimos tejiendo. Y volteamos nuestro tejido y en esta vuelta también vamos a tejer. Y cuando ya estoy aquí, voy a regresar. Muy bien. Ahora, ya estamos en la vuelta número 17. ¿Ya? Ahora, aquí, por ejemplo, hemos completado los 6 puntos. Aquí nos tiene que quedar aquí dentro de la ala. Aquí, por ejemplo, tenemos 6 puntos, muy aparte de aquí. Ahora, vamos a empezar inmediatamente estos puntos, lo que están dentro de la hoja, vamos a sacarlo uno por uno en cada vuelta, ¿ya? Lo sacamos así de esta manera, uno por uno, y esto lo tejemos punto derecho. Aquí, por ejemplo, ya tenemos 3 puntos revés y vamos a tejer punto derecho y aquí punto revés, así. Estos puntos arroz ustedes van a tejer, no se vayan a equivocar. Punto revés, punto derecho, punto derecho, punto revés, así de esta manera. Ahora aquí tenemos esta ala que viene forma aquí con este punto del cuerpo. Ahora ese punto vamos a convertirlo en uno solo, mis queridas amigas, así de esta manera, así, aquí, así de esta manera le voy a convertirlo en uno solo. Y una vez que ya termine el punto abeja, ya voy a tener que aumentar automáticamente 2 puntos, ¿ya? Ahí está, así de esta manera vamos a disminuir. Ahora aquí, por ejemplo, vamos a ver por detrás y ya hemos dado 2 vueltas. Ahora, una vez que tengan 2 vueltas, aquí debe haber 6 puntos. Vamos a tejer 6 puntos revés. Tejo 6 puntos revés, ¿ya? Ya tengo los 6 puntos revés. Me aseguro, 1, 2, 3, sí, ya tengo los 6. Ahora, aquí de la misma manera tengo este punto que viene de la ala y este punto que va con el cuerpo. Ojo, amigas, este, por ejemplo, que viene de la pata, hemos incluido aquí en el cuerpo ambos puntos, ya, pero lo que viene este de la ala ya no hemos incluido en el cuerpo, sino hemos rematado. Aquí también vamos a rematar así de esta manera, en uno solo. Y una vez que terminemos, por ejemplo, así terminadito, y una vez que estemos por aquí, vamos a aumentar 2 puntos, ya, así vamos a aumentar, pero 2 puntos, pero bien cieguitos. Ahora, ahí está. Ahora aquí sigue, vamos a tejer el punto arroz, ahí sí, de esta manera tejemos el punto arroz. Listo. Ahora estoy aquí. Ahora de la misma manera aquí, por ejemplo, hemos ya pasado un punto a este lado
aquí también vamos a pasarlo un puntito a ese dedo así, o sea, para que se disminuya las alas. Ya tenemos 3 puntos de aquí y listo. Y como podemos ver, ahí está, así se está viendo bien. Ahora voy a repetir estos puntos que me quedan aquí. Muy bien, ahora ya estamos en la vuelta número 19 y como podemos ver, aquí solamente nos quedan 2 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya tejemos este 2 puntos por derechos, ya no van a cruzar aquí, ya no, y van a tejer 6 puntos por revés. Ya tejen 6 puntos por revés, cuentan 1, 6. Una vez que tengan los 6 puntos, tejen aquí 4 puntos por revés. Ya 4 puntos por revés, no, mejor dicho, por derecho, no sé qué estoy hablando. Ok, 6 puntos por revés, 4 puntos por derecho, y aquí obviamente nos sobra 6 puntos por revés. Ya ustedes tejen esos 6 puntos por revés. Muy bien, ya tenemos 6 puntos y estos puntos sí vamos a tejer por derecho, y aquí nos sobra 2 puntos por revés, y aquí un punto. Ahí está. Ya aquí por ejemplo estamos en la ala. Aquí vamos a trasladarlo un punto más de la ala a este lado. Así en cada vuelta vamos a estar tejiendo hasta ya tener solamente esto, y este 2 puntos tiene que juntarse. Ya este 2 puntos que estoy tocando, ese punto. Ahora aquí punto derecho, punto revés, punto derecho, punto revés, y aquí esto vamos a tejer punto derecho. Aquí por ejemplo hemos dado ya 2 vueltas y vamos a tejer puntos derechos así. Bueno amigas, así voy a avanzarme unas 4. Aquí nos tiene que 8 vueltas voy a darme todavía. Por ejemplo acá tenemos 4 para sacarlo a este lado, en este lado también de la misma manera. Entonces voy a dar en total 8 vueltas y luego regreso con ustedes. Bien mis amigas, por ejemplo aquí ustedes lo tejen tal y como tejen. Ustedes van a trasladarlo cada punto, o sea en cada punto ustedes, por ejemplo ahorita estamos en la cara, por eso estamos cruzando estos puntos, o sea estamos sacando de la ala estos puntos. Ya listo, de aquí así, no, ese vamos a tejer el punto revés así de esta manera. Ya, y voy a darme 8 vueltas más y luego regreso con ustedes para decirles ya cómo es en la parte cabeza. Muy bien, aquí 6 puntos revés, 4 puntos derechos, y ustedes van a repetir aquí. Ya bien, una vez que estén aquí, por ejemplo voy a regresar una vez que estoy aquí. Por ejemplo estoy empezando esta partecita como podemos ver aquí, y tengo que tejer toda esta parte hasta aquí. Una vez que estoy aquí casi, ahí voy a regresar para decirles cómo ustedes van a cruzar esta partecita que vemos ahí. Ya, muy bien amigas, hemos avanzado como podemos ver aquí. Tanto aquí se avanzó y también tanto aquí. Bien, como pueden observar aquí, solamente aquí estos dos hemos avanzado, y todo esto de aquí hemos avanzado 4 vueltas. Y como pueden ver, observar aquí, ustedes lo que van a darse cuenta es estos 4 puntos aquí, por ejemplo, como surcos que tenemos aquí, 1, 2, 3, 4. Eso deben tener los 4. Y luego hemos tejido aquí los 4 vueltas puro derechos.
Muy bien. Aquí, por ejemplo, ya hemos terminado de trasladar los puntos de aquí a este lado. Fueron aquí, por ejemplo. Entonces, muy aparte de eso, aquí juntos también hemos dado 4 vueltas, ya, a ambos lados. Ahora, una vez que hemos dado todo eso, muy bien, ya avancé hasta aquí, amigas. Aquí me hice sobrar un punto. A ver, les voy a mostrar. Estamos justo aquí. Justo aquí. Hemos dado 4 vueltas tenemos. Y estamos ahí. Ahí, aquí. Ahí estamos. Ahora nos toca esta partecita de aquí, el cuello, para redondear, ¿ya? Por ejemplo, esto es lo que viene de la ala aquí. Ese es el punto. Ahora, este punto voy a trasladarlo aquí. Este punto que viene voy a hacer que sea la pata delantera aquí. Aquí, como podemos ver, aquí la pata delantera. Por ejemplo, de aquí viene de aquí y se va aquí. ¿Ya? Ok. Ahora, este punto, fíjense muy bien, aquí viene de la ala. Está cerrando la ala. Ahora, este punto lo alzamos y lo vamos a cruzar de esta manera. ¿Ya? Cruzamos y este punto tejemos punto derecho. El punto derecho y un punto tejemos punto revés. Ahora, tenemos estos 2 puntos, no, mejor dicho, un punto ya muy aparte. Ahora, todo este punto vamos a tener que unirlo de esta manera. Ustedes van a trasladar a ver cuántos puntos tenemos de acuerdo de eso. Aquí hay 4, 6, 8 puntos. En total son 8 puntos. Entonces vamos a partir en 4 puntos. Yo voy a tejer así de esta manera. Voy a recoger 3 puntos y aquí me estoy haciendo sobrar un punto, ojo, y lo vamos a sacar. Y un punto voy a trasladarlo aquí al centro. Así de esta manera. Y 3 puntos voy a pasarlo a este lado para poder tejer. Y me voy a tejer puntos derechos. Tenemos 2 y 3 puntos derechos. Así de esa manera. Pues a tejer. Listo, ahí está. Ahora, de este lado, de la misma manera, que veo aquí al final, voy a tejer y lo sueltan y le vamos a volver a recoger estos 3 puntos que tenemos. Lo recogemos y lo que hemos trasladado, vamos a tejer aquí. Ahí. Y como pueden ver, ya se forma de esa manera. Y 3 puntos tejemos por derechos. Listo. Una vez que hemos tejido todo eso, aquí está este punto que vemos aquí. Es de la ala que viene. Ahora, de este lado vamos a trasladarlo un punto para que esté formándose en la parte pata, pero delantera, ¿ya? Así de esta manera vamos tejiendo. Nada más. Derecho. Y listo. Ahí está. Ahora, voy a tejerme puntos revés tal y como se me presenten los puntos. Muy bien, amigas. Ahora, aquí por ejemplo, ya están los 4 puntos derechos juntos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente para juntarlo. Primero tejemos un punto por derecho y agarramos 2 puntos que viene de aquí. Ya agarran 2 puntos y lo cruzan así de esta manera. Así. Ahí está, lo vamos a cruzar así. Y tejemos puntos derechos, 2 puntos. Y un derecho que hemos cruzado, tejemos puntos revés. ¿Ya? Y tejemos puro puntos de revés. Hasta aquí.
Muy bien, ya estoy aquí. Ahora, aquí de la misma manera, aquí el tercer punto lo coges así. Y dos puntos le vuelves a recoger. Y estos puntos tejes puntos revés. Y estos 3 puntos tejes punto derecho. Así nada más. Muy bien. Ahora, ya estoy aquí, por ejemplo, en la cabecita. Ya avancé. Ahora, lo que voy a hacer es, de la misma manera, voy a cruzar aquí. Lo cruzamos y un punto tejemos punto derecho, y aquí, por ejemplo, ya tenemos 2 puntos por revés. Ya. Ahora aquí vamos a tejer puntos derechos. Tejemos 8 puntos por derecho y aquí tenemos un punto por revés, y del otro lado de la misma manera vamos a cruzar el punto revés al centro de aquí. Ahora de aquí punto derecho, esa es la pata delantera y listo. Y aquí, por ejemplo, aquí ustedes aquí van a tejer tal y como hemos tejido en estos de aquí, ¿de acuerdo? Muy bien, amigas, ya he dado la vuelta y estoy empezando, como podemos ver aquí. Ahora, aquí vamos a finalizar. 2 puntos lo trasladamos aquí, así de esta manera, y como podemos ver ya está finalizado. Dejamos puntos derechos y estos puntos revés. Ahí está. Muy bien, ya tejimos todo esto puntos revés. Ahora aquí de la misma manera, este último punto que nos queda vamos a trasladarlo al otro o al centro, así, y vamos a tejer el punto revés, y 2 puntos punto derechos, así de esta manera esto van a tejer. Es la técnica que ustedes van a aplicar. Ahora luego dan la vuelta y luego regresan y luego van a dividir así, tal y como dividimos aquí. 6 puntos aquí y 4 puntos, y aquí les va a sobrar de la misma manera 6 puntos. Bien, voy a tejer hasta aquí. Muy bien, ya estoy aquí. Por ejemplo, es la mano que va a ir, y vamos a cruzar aquí, lo sacamos y lo cruzamos y listo, así nada más. Ya, por ejemplo, aquí ya tenemos 3 puntos revés. Ahora aquí vamos a dar puro derechos, y aquí de la misma manera ustedes van a cruzar aquí, ahí, aquí. Bien, aquí puro derechos vamos a tejer. Y aquí, amigas, tal y como tejimos aquí, es lo mismo, eso van a repetir. Muy bien, amigas, en la vuelta número 37 ya vamos a cerrar el puntada abeja. Ahora, por ejemplo, aquí sí voy a estar cruzando los puntos, y ya voy a tener 4 puntos por revés, ¿ya? Muy bien, ya tejí los 4 puntos. Ahora lo que vamos a cerrar es esta cabecita. ¿Cuántas vueltas he dado? 6 vueltas hemos dado desde aquí hasta ahí. Tiene 6 vueltas. Ahora lo que vamos a hacer de la misma manera, agarramos 3 puntadas, solo 3, y lo que vamos a hacer es cerrar de esta manera. Así ustedes van a cerrar. A ver, apunten, lo punzan, muy bien. Ya lo punzamos. Ahora estos 3 voy a recoger aquí para poder tejer. Lo recojo y listo. Ahora 3 puntos, ¿sabes? Voy a tejer punto revés. Ya no va a ser el punto derecho, mis amigas. Ya vamos a tejer 3 puntos revés, mis amigas. Así, de esa manera vamos a disminuir. Ahora ya son puntos revés. Ahora un punto sí vamos a tejer punto derecho. Ahora
aquí, por ejemplo, aquí esta puntada, de la misma manera voy a trasladarlo al centro. Y el resto voy a recoger así. Y un punto también voy a tejer por derecho. Y el resto de los puntos vamos a tejer por revés, ¿ya? Así de esa manera ustedes van a concluir el punto abejita. A ver, vamos a tejer muy bien. Bien, ahí está, ya le tejí en los puntos revés. Ahora sigo tejiendo estos puntos revés y aquí voy a cruzar, sigue, ¿ya? Y listo, el resto me tejo como siempre. Y como podemos ver, aquí ya está cerrado. Ahora me voy a darme esta vuelta más y les va quedando así. Aquí, por ejemplo, ya está súper cerrado. Y esos dos puntos que hicimos sobrar es para estas antenas que van a ser. Ya no son patas, son antenas aquí. ¿Ya? Así ya hemos cerrado. Muy bien, amigas. Ya estoy, por ejemplo, aquí en este lugar. Muy bien, a ver. Bien, aquí he seguido cruzando desde aquí hasta aquí. Ahora, aquí, por ejemplo, para las antenas, nosotras vamos a cruzar tal y como estuvimos cruzando aquí, ¿no? Entonces, vamos a cruzar, a ver. Muy bien, ya aquí hemos cruzado. Y un punto, vamos a tejer punto derecho y punto revés, ¿ya? Y de este lado, de la misma manera, tejemos un punto, trasladamos aquí y aquí, y tenemos dos puntos y tejemos normal. Bien, ya estoy aquí. Cruzamos y tejemos punto. Es la última vuelta. Ya en la vuelta siguiente ya no vamos a cruzar, solo vamos a cruzar esta partecita de aquí. Bien, aquí ya tenemos dos vueltas. Ahora dos vueltas más ya será suficiente nuestro puntada abeja, ¿ya? Muy bien, aquí por ejemplo les voy a enseñar aquí. Aquí tenemos solamente 4 vueltas. Aquí podemos contar de aquí. Contamos 1, 2, 3, 4 vueltas y ya hemos cortado estas antenas ya. Y hemos concluido ya esas antenas y también estas patas ya hemos cortado. Y nos va a ver así. Y luego vamos a dar, después de continuar tejiendo el mismo, vamos a tejer aquí, por ejemplo, tejemos unos 8 vueltas o 6 vueltas, depende como quieran ustedes, ¿ya? Entonces vamos a tejer y ojo, ojo, hemos disminuido, por ejemplo, aquí en las alas 2 puntos, entonces nosotras tenemos que aumentar automáticamente por aquí 2 puntos, no sé, en cualquier lugar, pero desde aquí tenemos que aumentar 2 puntos. Ya hemos disminuido, pues entonces tenemos que aumentar para que no nos falte para el siguiente abeja, para que no nos falte los puntos, tenemos que aumentar, mis queridas amigas. Ustedes van a aumentar muy ciego, ¿ya? Muy bien, amigas, eso sería todo. Voy a regresar una vez que esté en la sisa. Y por ejemplo, esto se está yendo como tal y como hemos aprendido. Ahí está. Aquí 4 vueltas. Y eso serían todo. Bueno, amigas, una vez que terminen las abejas, la puntada de abejas, ustedes van a aumentar automáticamente para empezar el siguiente abeja, ¿ya? Entonces, como verán, aquí en 2 alas, en 2 partes, hemos disminuido 2 puntos. Entonces, para empezar la otra abeja, sí o sí ustedes van a tener que aumentar 2 puntos, porque si no les va a faltar los puntos, ¿ya? Por ejemplo, yo hice el aumento después de terminar esta abeja o esta puntada de abeja, aquí ya lo aumenté por aquí 2 puntos y luego el siguiente terminé y también ya aumenté por aquí 2 puntadas, porque hemos disminuido 2 puntadas, mis queridas amigas. Así que
Bueno, si desean cómo se aumentan las puntadas, pues así de esta manera, por ejemplo, de este un punto, ustedes aumentan 2 puntos, así, tejen un punto debajo de la puntada, como podemos ver aquí, así, ustedes lo sacan y aumentan así de esta manera del mismo lugar, ahí está, y otra vez tejen del mismo lugar, así ustedes van a aumentar ciego, así no se ve, ahí está, 2 puntos, aquí en el otro lado, en otro lado también así aumentan, después de terminar la puntada de abejas. Bien. Bien, amigas, ya estoy ya en la sisa, como podemos ver aquí, más o menos ya tenemos 2 abejas enteras y ya estoy empezando la otra abeja. Ya, entonces vamos a ya disminuir en la sisa, ¿ok? A ver, vamos a voltear el tejido. Bien, aquí ustedes nada más que van a rematar 5 puntos nada más. Ustedes lo rematan en la sisa. Ambos lados ustedes van a rematar 5 puntos nada más. Así de esta manera. Así ustedes van a rematar los puntos. Ya tenemos los puntos con esto. Así de esa manera rematan, ¿ok? Muy bien, así este tamaño a ustedes les va a quedar. Y aquí tenemos los 6 puntos para los puntos de orilla. Este, por ejemplo, este punto que estamos tejiendo va a ir hasta el final de nuestro tejido, ¿ok? Bien, esos 6 puntos vamos a tejer estos puntos de orilla que tenemos aquí. Por ejemplo, eso es cuando tejes un chaleco, tejes esta puntada para en la orilla. Entonces, en cada vuelta que ustedes den, van a dar puro derechos. ¿Ya? Puro derechos van a tejer. Y les va a salir esa puntada, ¿ya? Entonces, así de esta manera voy a salirme hasta aquí. Y luego aquí, cuando estemos regresando, ahí vamos a rematar los 5 puntos, ¿de acuerdo? Muy bien, ya salimos, terminamos, damos la vuelta y rematamos los 5 puntos que tenemos. Muy bien, amigas, ya estoy para empezar el cuello, el parte cuello. Y como podemos ver aquí, ya tejí las 3 abejitas, que tenemos 1 y acá tengo 2 y aquí tengo ya 3. Ahora voy a empezar a tejer el cuello muy aparte, vamos a dividir aquí del medio, como podemos ver aquí, ¿ya? Bueno, amigas, esta partecita, 2 puntos, es el centro del tejido. Ahora, este lado tiene la misma cantidad y este lado también tiene la misma cantidad. Y también ya no voy a aumentar después de acabar las abejas. Por ejemplo, aquí 2 primeras abejas hemos terminado el punto abeja y luego inmediatamente nosotros hemos aumentado aquí 2 puntos. Ahora no vamos a aumentar ningún punto, solo que vamos a empezar a tejer aparte ya para finalizar. Bien, aquí 2 puntos ustedes van a cruzar para que una vez que ustedes lo partan, que no se vea así, sino ustedes van a cruzar 2 puntos de tal manera, lo cruzan así de esta manera, así ustedes van a cruzar este punto que vaya a este lado y el otro al otro lado, ¿ya? Muy bien. Yo he cogido con esta lana los puntos que tengo para tejer tranquilamente. Yo voy a sacar esta aguja, lo sacamos y lo voy a amarrar. Una vez que ya termine el otro lado, ya voy a continuar con este lado, ¿ya? Ahí está, listo, amigas, ya lo amarré. Ahora vamos a tejer continuando. Aquí, por ejemplo, vamos a repetir los puntos que estuvimos haciendo aquí. 6 puntos vamos a repetir. Aquí, por ejemplo, ustedes van a tejer 6 puntos reversos, no, 6 puntos derechos, puros derechos. Tenemos 2, 3, 4 y 5. Solo 6 puntos vamos a aplicarlo.
estos puntos que aplica ambos lados. Aquí también estamos aplicando y aquí también vamos a aplicar esos 6 puntos muy aparte, y el resto vamos a tejer puntos redes así, tal y como manda el diseño. Así ustedes van a tejer. Muy bien, amigas. Ahora, para reducir los puntos, ustedes van a reducir en cada 5 vueltas. Por ejemplo, aquí por ejemplo hemos reducido un punto y después de 5 vueltas aquí otro y luego 5 vueltas y aquí otros 5 vueltas aquí, y así ustedes van a reducir los puntos para que les salga así. Así como ustedes puedan ver, está reducido. Así ustedes van a reducir el cuello, ¿ya? Aquí por ejemplo estoy empezando y reducí aquí para empezar. Ahora ustedes reducen de esta manera, ¿no? Así. Y listo. Y luego siguen tejiendo tal y como está tejido en cada 5 vueltas. Muy bien, amigas, ya hemos terminado ya la parte delantera. Ahí está, como podemos ver. Y ustedes lo que van a hacer es aquí en el cuello lo siguiente. Ustedes van a terminar de rematar los puntos, ¿ya? Antes de terminar, ustedes 6 puntos que va desde aquí, ustedes hacen sobrar así de esta manera y luego ustedes van a tejer la cantidad necesaria. Y más bien en este lado ustedes van a rematar todo en un lado. Cualquier lado que ustedes elijan o terminen. Yo por ejemplo tejí este lado primero y luego la última. Entonces hice sobrar, solo rematé todos los puntos menos 6 puntos que vienen aquí. Ustedes no van a rematar, ustedes van a tejer así largo para el cuello, ¿ya? Por ejemplo, aquí para darle forma al cuello, esto ya van a coser ustedes ahí y les va a quedar así, ¿no? Muy bien, amigas, entonces el parte atrás vamos a tejer en el siguiente video, mis amigas. En el siguiente video voy a estar tejiendo el parte de atrás. Entonces en este video solo hemos tejido la parte adelante nada más, ¿ya? Ahí está el parte de dentro. Y como les dije, ustedes van a rematar a cada 5 vueltas, ¿no? Aquí está el punto remate que hemos rematado y solamente un punto me queda. Así ustedes van a rematar ambos puntos para que les quede así.